Hola, mi nombre es Marta y te doy la bienvenida un día más a Empieza por leer. En el día de hoy pretendo hacer una cosa un poco loca y es repasar los 54 libros que leí en 2021. ¿Por qué? Pues porque pretendo hacer el vídeo de las mejores lecturas del 2021 y entre unas cosas y otras pues no lo he hecho y me gustaría que quedase dentro al menos del 2022 y no irnos ya al 2023. Pero en fin, qué deciros, entre que siempre voy tarde, que se me hizo muy tarde en sí mismo el momento de haberos hecho resúmenes de lecturas de todo el año, como va a pasar con el 2022 básicamente. En fin, yo tenía previsto abril-mayo, al final entre unas cosas y otras y que he dejado bastante abandonado el canal este año, pues no pudo ser. Pensé, jope, en verano, venga, calorazo. Y luego pues bueno, baches emocionales que he intentado explicaros en algún momento porque el causante de ese bache emocional salía por aquí alguna vez y he sido incapaz. Todas las veces que he intentado grabar un vídeo para contaros qué ha pasado, me he puesto a llorar como una magdalena y me ha durado ya toda la tarde la llantina. Así que he preferido obviarlo, ¿vale? Pero bueno, el caso es que de cara a hacer un vídeo de las mejores lecturas del 2021, puesto que fue hace tanto que os hablé de estos libros y hace tanto que yo pienso en ellos, o sea, ha pasado tiempo, ¿no? Voy a refrescar un poquito el argumento de esos libros y voy a aprovechar este vídeo. ¿Cómo lo voy a hacer? Pues bueno, he cogido la idea de Raquel, de la pecera de Raquel, que hizo el año pasado un vídeo repaso, ¿no?, por todos los libros que había estado leyendo durante el 2021. En este caso lo voy a llamar poniendo a prueba mi memoria porque esto no es otra cosa más que eso. Voy a coger Google no, Goodreads. Literal, abriendo Goodreads, no se va a enfocar nada, bueno, da igual. Literalmente voy a ir uno por uno intentando deciros el argumento de memoria, ¿vale? Sin llegar a abrirlo, tengo como la imagen de todos los libros del 2021 y nada, simplemente intentar eso, repasar el argumento y intentar ser imparcial, ¿no? Porque si no, este vídeo constituiría en sí mismo un spoiler de las mejores lecturas del 2021 que espero llegue pronto. Como si no fuese suficientemente obvio, suficientemente evidente que no iba a ser capaz de hablar de 54 libros en un tiempo razonable, he dividido este vídeo en dos partes. Esta que veis aquí es la primera, en la que hablo pues, de algunos libros, ¿vale? Y la siguiente pues la publicaré en breve. Y en cualquier caso, si estás viendo este vídeo en un día distinto al que está publicado, pues seguramente está por aquí en la segunda parte. Empecé el año leyendo a Eduardo Mendoza con Sin noticias de GURB. Este libro es archiconocido, pero bueno, el argumento básicamente es que dos extraterrestres llegan a la Tierra, a Barcelona, en la Barcelona de pre-olimpiadas, creo, o ahí alrededor, ¿vale? No sé si era pre o post, ahí más o menos. Y uno de ellos se pierde, GURB, de ahí buscando a GURB, ¿no? Y el compañero extraterrestre pues dice, macho, pues tendré que salir a buscar yo a este muchacho, ¿no? Y entonces adquiere la forma física, la forma humana, ni más ni menos que de Marta Sánchez. Y así, físicamente siendo Marta Sánchez, pues se dedica a buscar a GURB y pues con esos ojos de extraterrestre, ¿no? Que ven, digamos, las acciones humanas, los hábitos humanos como un poco extraños, ¿no? Y desde ese prisma es desde donde vamos conociendo un poco cómo es la Barcelona de este momento. También en Barcelona, también ambientado en Barcelona, leí No cerramos en agosto de Eduard Palomares, que es un libro que trata la precariedad laboral en los jóvenes y también casi la imposibilidad del acceso a la vivienda en propiedad, ¿vale? Incluso alquiler. Pero bueno, el caso trata la precariedad en general, desde el punto de vista de un joven adulto que se incorpora al mundo laboral y lo hace en una agencia de investigadores porque él quiere ser investigador privado y lo hace con una beca en la que no le pagan un duro y intenta aprendernos como su oportunidad para aprender de la profesión, pero resulta que es agosto. ¿Qué pasa en agosto en España? Que todo el mundo se tira. Y entonces se queda solo en la oficina con un investigador que no es que sea como muy amigable ni quiere enseñarle mucho ni tal, digamos que es un señor bastante peculiar y bastante poco ortodoxo y con esa excusa de la agencia de investigadores pues como que al final va reconstruyéndose o va replanteándose, mejor dicho, su vida, ¿no? Sobre qué quiere construir su vida. Y de eso va un poco el libro, ¿no? Seguimos a este personaje en su periplo por los inicios en el mundo laboral. También leí Panza de burro de Andrea Abreu, conocidísimo también.
explora la relación de amistad entre dos chavalillas, yo creo que tendrán pues unos 14, 15 años aproximadamente, y digo amistad aunque es una amistad que es muy poco equitativa, ¿vale? En realidad hay una relación de poder de una sobre la otra, o quizá de la otra sobre la una, es un poco explorar esa relación y hacerlo con una característica muy especial de este libro. Diría que son dos. Por una parte, el lenguaje, que está trasladada la oralidad canaria de forma directa al texto, y la crudeza. Es un libro extremadamente crudo, que, bueno, nos transporta a una realidad como muy concreta. Es tan concreto que me cuesta verlo o imaginarlo traducido a otro idioma, pero la editorial Barret está teniendo mucho éxito en eso y ahí están, han vendido los derechos y demás. En fin, a lo que voy, que es una relación entre dos chavalas, ¿no? Y que es de un poco equitativa. La catedrática de María López Villarquide, a veces los títulos están muy claritos sobre fondos raros, no sé, no veo muy bien de todas formas, ya os lo digo. En fin, se supone que esto es, la biografía novelada de esta mujer, de, ¿cómo se llama? Bueno, de la primera catedrática de la Universidad de Salamanca. Seré capaz de encontrarlo fácilmente. Luisa de Medrano, eso es. Hasta me había olvidado el nombre de la pobre mujer. En realidad es una novela que utiliza varios puntos que se conocen sobre la vida de Luisa de Medrano para construir una novela prisma, es decir, ese tipo de novela en la que vamos conociendo al personaje por lo que dicen otros de ella. No diría que es una biografía novelada de Luisa de Medrano, sino una novela histórica, ambientada en ese momento, en esa época, en ese lugar, ya está. No iba a introducir yo mucho juicio de valor, ¿vale? Pero es que tampoco os voy a decir que el libro es una cosa cuando luego, después de leerlo, yo he descubierto que es otra cosa, ¿no? Después, Grandes esperanzas de Dickens, la historia de Pip, un huérfano que de repente le surge una gran esperanza, una oportunidad en la vida y que trata de aprovecharla. Es una novela de crecimiento, seguimos pues a este personaje desde la niñez y conociendo como muy bien todo su entorno y todas las decisiones que va tomando. Incluso diría que es una novela que tiene personajes secundarios muy potentes que tienen como mucho peso en la historia, y es eso básicamente, una novela de crecimiento. Después no sé cuál es el orden correcto porque esto es como una de mogollón de fotos, ¿no? Bueno, voy a decir que este es el orden. Por ejemplo, Natalia Ginzburg con Léxico familiar, en la primera lectura que hicimos para el club de Empieza por leer, club literario. En el viaje de los 200 libros, 200 países, leemos una lectura al mes por país, o sea, elegimos un país y leemos un libro relacionado con este país. Normalmente buscamos la relación en el autor o autora. Léxico familiar es la historia de la familia de Natalia Ginzburg, de todo lo que tiene alrededor, ¿vale? Y también es un retrato de la Italia de Mussolini y de cómo empiezan a aparecer pues, personas que son encarceladas, personas que mueren, personas que desaparecen, ¿no? Eso está, ¿no?, en la novela. Y ya digo, es una novela familiar que tiene un toque costumbrista bastante profundo y que resulta con un estilo muy directo. Natalia Ginzburg no tiene delicadeza al contar las cosas, ¿vale? Es como muy extremadamente directa y eso es lo que nos cuenta. En teoría es eso, no en teoría, ¿vale? Es una historia, es la historia de su familia. En teoría es una autobiografía, pero no es cierto porque ella no está. Es como conocerla a través de los demás. Después leí, no después, ¿vale? Ya digo que esto no es el orden correcto, pero bueno. También leí Súplica a la mar de Khaled Hosseini, que es un libro ilustrado muy cortito, es un cuento sobre inmigración y es extremadamente cortito, ¿vale? Unas 50 páginas aproximadamente. Y lo que más me gustó, hay los juicios, que no iba yo a hacer juicios. Bueno, pues está ilustrado por Dan Williams, maravillosamente ilustrado. Es lo que recuerdo de este libro. La historia
sí, tiene frases bonitas en las que recrearse y demás, y transmite, yo creo, el mensaje que intenta, que es esa desesperación a la que o sea, esa desesperación que obliga, ¿no?, al final a muchas familias a correr un riesgo tan alto como la posible muerte por intentar salvarse, ¿no? Y ya digo que está ilustrado y que esa parte pues tiene un gran peso en la historia. Otro libro fue El infierno de los gemelos rojos de Nisa Folsom. Esto es un testimonio sobre la ocupación en Camboya de los gemelos rojos, y este documento se utilizó en su día como prueba cuando los vietnamitas empezaron a hacer juicios a los dirigentes de los gemelos rojos sobre esta ocupación y sobre los métodos que llevaron a cabo para someter a la población al régimen que querían implantar. Es testimonial 100% y digamos que lo rescató para convertirlo en un libro cuando se dio cuenta de que mucha gente no creía que la historia de Camboya fuese así, ¿no? O sea, había incluso gente que decía que eso era mentira, ¿no? Y entonces lo convirtió en una novela. Tiene pequeñas modificaciones, pero ya os digo que es prácticamente 100% testimonio, y gracias a Libros del Asteroide pues ha llegado a nosotros. También leí Lestat del vampiro de Anne Rice, segunda parte de las crónicas vampíricas. Aquí vemos, o sea, conocemos la historia de Lestat desde sus inicios hasta, hasta un cierto punto, ¿vale? Pero digamos que lo hace, pues como siempre, Anne Rice, con saltos temporales, una ambientación muy potente, y tiene mucho peso la narración, como digamos que es un vampiro muy irónico y que nos proporciona una visión un poco diferente a la que podemos tener del Lestat gracias a la primera parte, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso, una continuación, aunque se puede leer sin haber leído el primero. Los Miserables de Víctor Hugo, tremenda novela, larguísima. Son 2 tochales. Lo leí en la edición de Alianza y es una novela que trata sobre las miserias humanas desde todos los puntos de vista, ¿no? Bueno, es una novela de estas monumentales, ¿no?, que pretenden ser muchas cosas y tratar muchos temas y abordar de una forma pues filosófica, sociocultural. O sea, pretende ser un tratado de filosofía, un tratado de historia. O sea, pretende ser todo eso, ¿no? Entonces tiene partes que son, diría, ensayísticas, y luego otras partes que son novela, ¿no? Y se van mezclando unas con otras. No siempre a gusto del lector, pero ahí están. Digamos que hay que entender que Víctor Hugo pensaba que no íbamos a tener Wikipedia nunca, ¿no? Entonces, pues bueno, hizo su mejor esfuerzo. En fin, en cualquier caso, la trama trata de reflejar eso, las miserias humanas, tanto del que las sufre como el que vive en la miseria, ¿no?, como al que hacen miserable. Y luego esa persona esa figura que es un miserable por cómo trata a los demás, ¿no? O sea, es esa miseria desde todos los puntos de vista. Y la trama es ultra conocida, así que si alguien no la conoce, pues no voy a ser yo quien le diga exactamente los personajes que hay, qué hacen y tal. No voy a ser yo. Después una biografía de Stefan Zweig, la biografía de María Estuardo, esta reina que ha sido conocidísima por cómo murió. Pues en esta biografía novelada al más puro estilo de Stefan Zweig, mezclando hechos, o sea, no mezclando, sino introduciendo su voz en todo momento a lo largo de la novela, pero siendo una biografía, ¿vale? Para mí Stefan Zweig es la persona que realmente encarna en sus libros el concepto de biografía novelada, ¿vale? Pero podría ser una biografía al uso. Los amigos de Kozumi Yuboto, es que estoy ciega.
Es una novela en la que un grupito de amigos quieren ver a un muerto. Es así de creepy el inicio, ¿vale? O sea, un grupito de chavales quieren ver alguna vez a un muerto antes de morir ellos mismos, ¿no? Se reflexiona mucho sobre la muerte, sobre la vida también, porque al final es como que pensar en la muerte te hace pensar en la vida. Y lo hacen, pues, espiando a un señor mayor que piensan que va a morir, ¿no? Y entonces están ahí pendientes, espiándole constantemente a ver si se muere y entonces ver un muerto. Ese es el argumento. Después de Los Miserables, para seguir un poco en esa onda, leímos La tentación de lo imposible de Mario Vargas Llosa, que es una recopilación de clases de literatura que él dio sobre Los Miserables. Interesante ver ese punto de vista, ensayo literario. También Las sin sombrero de Tania Bayó. Bueno, pues este libro que surge después del documental de Las sin sombrero, que os lo recomiendo bastante ese documental, y recoge pues las pequeñas biografías de estas mujeres que pertenecieron a la generación de Las sin sombrero, la generación femenina de la del 27, y surge después del documental y son pequeñas fotos de cada una de ellas. El eco de los disparos de Edurne Portela, que es un ensayo sobre cómo la cultura puede ayudar o puede canalizar el proceso de reconciliación o el proceso de reconocimiento de las víctimas del conflicto vasco, ¿no? Es como explorar las representaciones dentro de la cultura que se han hecho del conflicto vasco y cómo pueden ayudar eso a sanar la herida de este pueblo, ¿no? Después Trilogía de Mozambique de Mia Couto, Un señor tochal, son 3 libros que Alfaguara editó conjuntamente en España y es la historia de un amor. Podría ser la historia de un amor, podría ser la historia de la guerra en Mozambique, podría ser de la lucha de unas tribus con otras, ¿no? Podría ser todo eso, historia de colonización también, la colonización portuguesa en Mozambique y eso entonces nos lo hace a través de una chiquita muy joven que conoce a un general portugués y que, bueno, ella habla portugués y hace intérprete y ahí es donde empiezan los lazos entre estos dos personajes y un poco a través de ellos conocemos todo lo demás. Sin tener suficiente con Los Miserables, en 2021 también leí Nuestra Señora de París, otra novela de Víctor Hugo totalmente diferente a Los Miserables en tono, en argumento, en lo que tienen en común es ir en contra de la pena de muerte. En ambos casos está muy claro en las dos novelas, pero es totalmente diferente. La vida de Víctor Hugo cambió mucho entre entre Nuestra Señora de París y Los Miserables y en las propias novelas se nota el cambio. Nuestra Señora de París se sitúa en París en el siglo XV, si no me equivoco, o si no recuerdo mal, y sí que nos transmite muy bien pues, cómo era París en ese momento y se centra en una gitana que se llama Esmeralda, altamente conocida por todos, que que termina siendo acusada de un asesinato y condenada a pena de muerte. Y entonces aparece pues Quasimodo, que es una persona deforme, ¿no? que vive en esta iglesia, ¿no? en Nuestra Señora de París o Notre Dame de Paris. Y entonces vemos un poco cómo surge una alianza entre ellos dos. Nada que no conozcáis, yo creo, aunque tiene poco que ver con la historia de Disney que conocemos todas. También La fiesta en el jardín de Catherine Mansfield en una edición preciosa de Nórdica ilustrada por Carmen Bueno, que recoge dos relatos de la autora... es neozelandesa, yo creo, Catherine Mansfield. Ambos relatos hacen un llamamiento
un llamamiento a la responsabilidad individual sobre el disfrute, ¿no? De alguna forma. Bueno, son dos relatos bueno, que tampoco os voy a contar nada de ellos, ¿sabéis? Pero vamos, que tienen algo en común entre ellos y... bueno, que tienen un toque así como súper costumbrista y que son como muy ligeritos y muy accesibles. Las luminarias de Eleanor Catton, autora neozelandesa. Este premio fue el libro con el que le dieron el premio Booker a la persona más joven. Muy joven, o sea, ahora mismo no lo recuerdo, pero muy joven, y es una historia con un misterio a resolver. Y en esta historia tiene un papel en Nueva Zelanda, se ambienta maravillosamente bien ambientada, y digamos que el horóscopo, las cartas astrales, los signos, están muy incluidos dentro de la historia. Hay que saber interpretarlos y hay que saber a qué juega la autora, pero hay muchos símbolos y los números incluso del tamaño de los capítulos está relacionado, o sea, es una novela que tiene como muchas capas más allá de lo que te cuenta. Entonces es un misterio en el que intervienen varias personas que representan a diferentes grupos sociales en Nueva Zelanda. Es una historia que está contada como si fuese una novela victoriana, aunque es contemporánea. Y el argumento es que desaparece un tesoro y aparece una persona muerta y aparece como la exmujer de esta persona y aparece un nativo que parece que está relacionado con ese tesoro, ¿no? O sea, todo es una voladura de cabeza y soy incapaz de daros un argumento más definido que esto que os acabo de decir, ¿vale? Que hay un misterio porque desaparece un tesoro, una gran cantidad de oro, de dineritos, vamos, y hay que ver cómo se reparte la herencia de esa persona que ha aparecido muerta con ese tesoro y le aparecen muchas novias al tesoro, ¿vale? O sea, entendido en cómo dice mi madre esto de esta cosa tiene muchas novias, que mucha gente lo quiere, ¿no? No me echéis la culpa ahora de si tenéis la canción en la cabeza. Bueno, luego un librito de relatos, dos o tres, algo así, no lo recuerdo bien, de Marta Sanz, ilustrado por Fernando Vicente. La verdad es que los libros ilustrados que leí en el 2021, todos muy bien. Son dos relatos que tienen un tono así como de crimen y que en ambos, además de ese crimen, lo que Marta Sanz nos muestra es precariedad, básicamente. Ambos están ambientados en Madrid y es como que reconoces muy fácilmente, si conoces la ciudad, casi la calle de la que está hablando. La Dama de Blanco de Wilkie Collins es un misterio, es una novela de misterio en la que se trata... Bueno, hay un profesor de dibujo que se traslada a una propiedad, ¿no? Y da clases a una chiquita. Y en ese proceso de ir hasta allí, pues se cruza con una mujer que va vestida de blanco, con un vestido y que le pide ayuda. Y entonces esto como muy misterioso, eso de alguna forma se relaciona con la casa, en fin. Un gran misterio con unos personajes femeninos muy fuertes, muy potentes. Hasta aquí los vídeos de la primera parte. Os recuerdo que existe una segunda y os dejo con la despedida original. No sé yo si he pasado la prueba de la memoria, no lo sé, ya me diréis. Muchísimas gracias por llegar aquí si es que habéis llegado y si no habéis llegado pues también, o sea, también gracias por interesaros en el vídeo y por estar aquí prestándome pues apoyo, ¿no? Espero que os haya resultado interesante. Me encantaría saber si habéis leído alguno de estos libros y si no, si tenéis ganas de leer alguno y decirme si vosotros os acordáis bien de los libros que leéis. Yo no mucho, como habéis podido ver, recuerdo más las sensaciones que he intentado que no se cuelen a lo largo del vídeo, pero bueno, a veces es inevitable porque es lo que yo más recuerdo, las sensaciones que tengo mientras leo un libro, no ya tanto el argumento, ¿no? Entonces, bueno, es imposible que no se cuelen en algún caso, que lo intente. En fin, mil gracias, nos vemos en el próximo vídeo y hasta entonces os deseo unas muy felices lecturas.